Empezamos con el problema de la ruta más corta. Este problema busca, en esencia, minimizar. Tiene el objetivo de encontrar la ruta más corta del nodo origen al nodo destino. Y dependiendo del tipo de red que se presente, ya sea cíclica o acíclica, se usa un algoritmo correspondiente. Para facilitar la resolución de este problema, se suele usar rótulos, que en este caso estarían con corchetes y el primer dígito sería la distancia al primer nodo y el segundo sería el nodo precedente. Eh, Cabe mencionar que como es una materia donde estamos aprendiendo a cómo resolver problemas, se hace pues manualmente, pero cabe mencionar que hay softwares que ya hacen pues toda esta resolución de problemas de forma más rápida. Porque obviamente aquí los ejemplos son pues didácticos, son sencillos, pero pues en la vida real, si se nos presenta un problema, por ejemplo, en el área de producción, pues la red es inmensa, entonces no podríamos hacerlo de manera manual. Bueno, en sí, el problema de la ruta más corta puede ser aplicada a minimizar la distancia en una red de distribución de un producto, así como buscar su mínimo costo o tiempo. El algoritmo acíclico. Este algoritmo comienza primero rotulando el nodo origen o inicial. Después se rotulan todos los nodos que dependan únicamente del origen. Se sigue rotulando los nodos que tengan la información suficiente para ser rotulados y finalmente se sigue el algoritmo hasta llegar al nodo destino. A continuación se presenta un ejemplo para que quede más claro. Por ejemplo, se tiene aquí la red. Esta red está representando los paraderos que puede tomar un transportista del nodo origen A al nodo destino G, buscando la distancia mínima. Y como podemos ver, es una red acíclica porque todos los arcos son dirigidos, tienen dirección. Siguiendo nuestro algoritmo, primero se rotula el nodo origen, que en este caso sería 0 porque no trae ningún flujo detrás y no le precede ningún nodo. Ya que está rotulado, ahora procedemos a rotular los nodos que dependan únicamente del nodo origen, que en este caso sería el nodo B, el nodo C y el nodo D. El flujo del nodo A al nodo B es 20 y procede del nodo A. En el caso de C sería el flujo 14 y precede el nodo A. Y del D sería 34A. Ahora se rotulan todos los nodos que tengan la información suficiente, que en este caso falta rotular C y B y elegir cuál es la distancia mínima que le precede, así como su nodo de precedencia. ¿Por qué? Porque D solo depende de A, pero C también depende de D y B depende de C. Entonces, primero rotulamos volvemos a rotular el nodo C con la información que ya tiene el nodo D, que sería 34. 34 más 28 son 62 y procede el nodo D. Y entre esta etiqueta y la de 14 que procede del nodo A, pues como estamos minimizando, se elige el rótulo de 14, el flujo de 14 que procede del nodo A. Y finalmente rotulamos el nodo B porque ya tenemos la información del nodo C para rotular el B y elegir cuál sería su flujo y de qué nodo precede. En este caso sería 14 más 9, 23, que procede del nodo C. Y se elige el mínimo, el valor mínimo que sería 20, que procede del nodo A. Seguimos con el algoritmo y seguimos rotulando todos los nodos hasta llegar al nodo destino. Ahora, podemos rotular E, tanto basándonos en la información del nodo B y del nodo C.
Basándonos en la información del nodo B, sería 20 más 40, 60, que procede del nodo B. Y del nodo C sería 14 más 21, igual a 35, que procede del nodo C. Y también podemos rotular el nodo F, tomando información del nodo C y del nodo D. Tomando información del nodo C sería 14 más 28, 42, C. Y del nodo D sería 34 más 34, 68D. Finalmente, se rotula el nodo destino. Basándonos en la información del nodo E, sería 35 más 11, 46E. Y basándonos en la información que viene del nodo F, sería 42 más 9, 51F. E igual se elige el mínimo, que en este caso sería 46E. Y ahora para establecer la ruta o la trayectoria, estaríamos basándonos en el nodo que le precede, que en este caso sería E, C y A. Entonces nuestra trayectoria sería A, C, E, F, con 46 unidades de distancia total. En este caso, también podemos hacer uso del software QM para la resolución de problemas de la ruta más corta, de árbol de mínima expansión y de flujo máximo. En este caso, aquí les coloqué la captura de pantalla de la solución que me arrojó el software. Ahorita a continuación les muestro cómo es que se llenan los datos, que se selecciona para que nos dé la solución. En este caso, nuestra ruta es dirigida, bueno, nuestra red es dirigida y nos dio el mismo resultado que obtuvimos anteriormente, que la distancia total es de 46 y que la ruta es del nodo A al C, del C al E y del E a la G. También nos puede ayudar a resolver problemas de redes. En este caso, pues en nuestro módulo le damos en Network y como en el tema que estamos retomando es el de la ruta más corta, pues le damos en Shortest Route y nos despliega esta ventana. Nos pregunta el número de arcos que tenemos en la red y qué tipo de red tenemos. Respecto a nuestro ejemplo, es una red dirigida y el número de arcos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 arcos y es una red dirigida. Entonces son 11 arcos y la red es dirigida. Le damos en OK y nos aparece esta tablita. Está el número de arcos, en donde inicia, el nodo en el que inicia, el nodo en el que termina y la distancia o el flujo que pasa a través del arco. También nos pregunta el origen, en qué nodo inicia y en qué nodo termina. Es importante mencionar que el software no acepta letras para asignar los valores, sino únicamente números. Entonces, pues lo único que hacemos, en lugar de considerar el nombrar nuestros nodos con letras como lo tenemos en el ejemplo, pues con números. Entonces, nuestro origen es el nodo 1 y nuestro nodo destino es el nodo 7. Ahora, tenemos que ir nombrando cada arco. Por ejemplo, el arco 1 sería del nodo 1 al nodo 2 y lleva de flujo 20. Del nodo 1 al nodo 3, del nodo 1 al nodo 4, del nodo 2 al nodo 5, del nodo 3 al nodo 2, del nodo 3 al nodo 5 y así sucesivamente hasta llenar toda la tabla. Entonces, la tabla se llenaría de la siguiente manera. Del nodo 1 al nodo 2, 20. Del nodo 1 al nodo 3, 14. Del nodo 1 al nodo 4, 34. Del nodo 2 al nodo 5, 40. Del nodo 3 al nodo 2, 9.
Del nodo 3 al nodo 5, 21. Del nodo 3 al nodo 6, 28. Del nodo 4 al nodo 3, 28. Del nodo 4 al nodo 6, 34. Y del nodo 5 al nodo 7, 11. Finalmente del nodo 6 al nodo 7, 9. Ya que llenamos toda la tabla, damos en Solve y nos arrojan este resultado. Y como lo obtuvimos de forma manual, la distancia total es de 46 y esta sería nuestra ruta del nodo A al nodo C, del nodo C al nodo E y del nodo E al nodo F, con un total de 46 unidades. Seguimos con el algoritmo cíclico. ¿Cómo tendríamos que abordar un problema cuando tenemos una ruta cíclica? Es decir, cuando los arcos son no dirigidos. En este caso, los arcos nos permiten ir de una dirección a otra. Primero, se rotulan todos los nodos a los que se puede llegar desde el nodo origen con etiquetas temporales. Después se evalúan los nodos con etiquetas temporales y se elige la que tenga el menor parámetro que se esté trabajando y marcarla como permanente. El tercer paso es rotular todos los nodos a los que se puede llegar desde el nodo con la última etiqueta permanente. Y claro, cabe mencionar que se puede cambiar la etiqueta, dependiendo de la información que vayamos obteniendo. Y finalmente, pues el algoritmo se repite, se evalúan las etiquetas temporales y se marca la menor trayectoria. Basándonos en el mismo ejemplo, pero ahora con arcos no dirigidos, primero se rotulan todos los nodos a los que se puede llegar desde el nodo origen con etiquetas temporales. Es decir, vamos a rotular el nodo B, C y D. Que sería 20 para el nodo B, 20 de A, para el nodo C, 14 de A y para el nodo D, 34 de A. Y se elige el que tenga la mínima distancia y se marca como permanente. Que entre estos tres, pues la etiqueta con la mínima distancia sería la del nodo C, que sería 14. Se marca como permanente. Ahora, se rotulan todos los nodos a los que se puede llegar desde el nodo con la última etiqueta permanente, que sería el nodo C. Entonces vamos a rotular todos los nodos a los cuales se puede llegar desde el nodo C, que en este caso sería el nodo B, el nodo E, el nodo D y el nodo F. Y obviamente pues queremos llegar al nodo destino, por eso no se está considerando regresar al origen, porque obviamente pues también al ser un arco no dirigido se podría regresar al nodo A, pero no es el caso. Entonces comenzamos a rotular el nodo B. Sería 14 más 9, 23, C. Para el nodo E sería 14 más 21, 35C. Para el nodo F sería, para el nodo F sería 14 más 28, 42C. Y para el nodo D sería 14 más 28, 42C. Y ahora, de todos estos etiquetas que acabamos de obtener, se evalúa y se ve qué etiqueta tiene el valor mínimo. Y se marca como etiqueta permanente, que en este caso, entre las etiquetas que tenemos, la del valor mínimo sería 20 de A. Entonces, esta se elige como etiqueta permanente. Y se va a repetir el algoritmo. Ahora, desde el nodo B,
se llega al nodo C y E. Sin embargo, como el nodo C ya tiene una etiqueta permanente, ya no se rotula. Entonces únicamente vamos a rotular el nodo E, que en este caso sería 20 más 40 sería 60B. Y volvemos a evaluar todas las etiquetas temporales que tenemos. De todas las etiquetas temporales que tenemos, la menor es 34A, que es la que le correspondería al nodo D. Y del nodo D vamos a rotular los nodos que precedan del nodo D. Igual, el nodo D puede llegar al nodo C y al nodo F, pero como el nodo C ya tiene una etiqueta permanente, ya no se rotula, entonces solo rotulamos el nodo F, que en este caso sería 34 más 34, 34 más 34, 68D. Igual, evaluamos todas las etiquetas temporales que tenemos y la de valor mínimo sería 35C, que corresponde al nodo E. Ahora, del nodo E podemos llegar al nodo destino, que es G. Y el nodo destino estaría etiquetado con 35 más 11, 46E. Y en este caso, nuestra trayectoria sería A, C, E, G, con 46 unidades de distancia total. Igual, el resultado es el mismo resultado que obtuvimos con la red acíclica. De igual forma, el software nos puede ayudar a encontrar la solución cuando tenemos una red no dirigida, que en este caso igual, de la misma manera, nos da lo que nos dio anteriormente, resolviendo el problema de forma manual, la total de distancia de 46, y la ruta es de del nodo A al nodo C, del nodo C al nodo E y del nodo E al nodo G. Igual ahorita les muestro cómo es que se meten los datos en el software. El ejemplo anterior tomamos el mismo, la misma red del primer ejemplo, pero en este caso la consideramos como no dirigida. Entonces, teniendo son los mismos datos, entonces lo único que hacemos es editar los datos en este caso y colocamos que en este caso, en lugar de que ahora la red sea una red eh, dirigida, sea una red no dirigida y le damos OK. Igual nos da el mismo resultado, la distancia total es de 46 unidades y nuestra ruta es de A a C, de C a E y de E a F, a G.